1. Ok, comenzamos. Se me había olvidado ponerme la zapatilla. Vale, espero que estéis bien. Vamos a empezar. Buscando, como siempre, una velocidad que es muy personal. Tú eliges la velocidad y una resistencia también que siempre se sienta al principio, pero que sea al principio, no que sea para empezar a prepararte. ¿Tienes ritmo en la música? Puedes guiarte de él. Y tienes un objetivo ahora de intensidad que es adaptar tu cuerpo, empezar a adaptar tu cuerpo a sentir calor, sentir esfuerzo en tus piernas. Tienes pulsómetro, alcanzas 65%, vatios 55%, poco a poco, ¿no? Y para ello, con esa velocidad que tienes, vas añadiendo poquito a poco resistencia, vas sumando carga a tus piernas y así tu cuerpo se va adaptando. Cada vez un poquito más de resistencia sin que necesites que sea yo quien te lo pida. Tu propio cuerpo es quien te está dando ahora las señales si necesitas más o no. Y vamos con calma porque vamos a meternos poco a poco en la parte principal. Tenemos un buen calentamiento hoy antes de entrar, ¿no? Luego vamos hablando de lo que vamos a hacer hoy, ya lo puedes ir viendo en la gráfica que está aquí. Y te puedes hacer la idea, como siempre, las intensidades por los colores, ¿no? Yo iré marcando de forma puntual una pequeña guía para las personas que tengan frecuencia cardíaca, que usen su corazón, para controlar la intensidad, las personas que tengan vatios. Y la máxima, la mejor, es lo que sentimos, ¿no?
Misma velocidad, un pequeñito aumento. Yo te empiezo a marcar cambios de posición. Intenta que tu velocidad no caiga demasiado, ¿no? Y el objetivo sigue siendo preparar el cuerpo. Sigue siendo alcanzar ese nivel base de esfuerzo, de intensidad. Si son vatios, 55%. Si es frecuencia cardíaca, 65%. Empezar a sentir calor. Esfuerzo en las piernas, fácil respirar. Al principio tu cuerpo se adapta, puede que te cueste un poquito respirar, pero luego inmediatamente lo notas fácil, ¿no? Quien quiera levantarse. Vuelve. Quita si aumentaste. Yo voy notando calor ya. Ok, si quieres levantarte, vuelve a aumentar conmigo. Vamos. Vuelve. Si tienes ya sensación de esfuerzo, tu cuerpo está preparado, estás preparada, pues sigue añadiendo resistencia para ya meternos en una zona más intensa, ¿no? Fácil aún. Subir un poquito los vatios, 60% en vatios, un poquito el corazón. Vamos a ver la gráfica que está aquí. No es una gráfica que nos sirve para identificar porcentaje de frecuencia cardíaca ni tampoco porcentaje de vatio. Es una gráfica que sirve de guía, ¿vale? Es una guía para que tú sepas los tiempos, para que sepas por dónde vas y para que sepas más o menos las intensidades que debes sentir, ¿vale? Y está hecho para eso porque ahora en casa pues es muy difícil, es muy variado, ¿no? Cómo controlamos la intensidad. Entonces es una gráfica que nos marca el viaje, aunque no es técnica, ¿vale? Ok, voy a aumentar, si quieres, vamos. Vuelve. Quita si aumentaste o déjalo. La idea ahora es terminar de llegar a un 65 o 70%. Y nos preparamos. La gráfica nos marca 6 picos al principio con recuperaciones, 6 repechos, 6 esfuerzos. Dame el aumento. Y después de esos 6 picos vamos a hacer una montaña, que son esos picos más altos que se ven en la gráfica, más exigentes, ¿no? Que se ven en la gráfica. Si quieres, menos de 2 minutos y entramos ya en el primero. Sentir que te estás preparando de verdad. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Si quieres volver a levantarte, ven conmigo.
minuto y entramos en el primer repecho. El primer objetivo es sentir el cambio en las piernas, ¿no? Se inclina el terreno y baja la velocidad. Muy bien. Preparándote que ya estamos. 20 segundos e inclinamos el terreno. Venga. Hidrata si no ha hidratado. Ok, ¿listo, lista? Aumenta. Empieza a subir. Mantiene más o menos los mismos vatios. Baja tu velocidad con la música o simplemente sentir que va más lento, que el terreno se ha inclinado. Te voy a pedir 3 aumentos con el objetivo de alcanzar más del 80% frecuencia cardíaca, 85% en vatios después del tercer aumento. Y si no tienes ni frecuencia cardíaca ni vatios, una sensación alta, bastante alta, que sea exigente, luego recuperamos. Siempre puedes hacer este más tranquilo por precaución si quieres. Yo voy a darle 3, 2, coloca primero. Si quieres. Poco tiempo, 50 segundos. Coloca el segundo. Venga. Ok, solo 30 segundos. Coloca el tercero. Vamos. Vamos. 20 segundos. Vamos, vamos. Ok. Quita resistencia. Busca un llano más o menos rápido después guiarte de la música o de mis piernas. 55% en vatios. Tu objetivo es bajar en poco tiempo mucho tu corazón. Como mínimo 70%. Lo importante es que notes que cambia, que algo recuperas, que es suficiente para volver a entrar. El primero de 6. Camino el segundo. Empezamos a subir, 3 aumentos. Si no alcanzaste la intensidad atrás, en esta sí lo alcanza. Puede que te haya dado tiempo a bajar mucho o no. Si necesitas más tiempo para recuperar, tómalo. Si ya estás, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, empieza a subir. Aumenta. Sintiendo la montaña en tus piernas. Voy cada vez hablando menos de vatios, de porcentaje. Ahora mantienes el mismo porcentaje.
cambia la sensación en tus piernas y hay margen para colocar 3 aumentos que nos llevan 85% en vatio más el 80% en frecuencia cardíaca. Un esfuerzo alto y exigente. Venga, de 3, coloca el primero. Vamos. Venga. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Coloca el segundo aumento. Siguiente ya, vamos. $50 segundos. Vamos, vamos, vamos. Cinco, 4, 3, 2, tercer aumento, 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. 15. Yes. Ok. 3, 2, 1. Sigue sintiendo la resistencia más fácil, más cómoda. Mantiene 55% en vatio. Solamente di por una vez que me has dejado de querer, lo entenderé. Aunque duela, lo comprenderé. Pero no me digas que te vas, tan solo un tiempo y nada más, si no es verdad. Por favor, no me hagas esperar. Sintiendo que, aunque es poco tiempo, la resistencia que dejas, la velocidad que consigues, nos permite recuperar y prepararnos para el siguiente, el tercero. Contigo me sentía sola. ¿Listo, lista? 20 segundos y entramos. Ya sabes. ¿Qué vas a hacer? Es el tercero, empezar a subir y luego 3 aumentos. Si mañana piensas en volver, Igual que los anteriores, el tercero a falta de 30 segundos. recuerda lo que dije el primer día. Vamos, empieza a subir. El cambio en la velocidad y la resistencia. El ritmo de la música. Ok, primero, colócalo. Si quieres, venga, el primero de 3. Ok, segundo, vamos, exigente ya. Vamos, vamos, vamos.
Prepara para el tercero. Cuando te dé la señal, un poco más de 30 segundos. ¿Listo, lista? Tercero, vamos. 30 segundos. Ahora presta atención. 15 segundos cuando salgamos de este esfuerzo. Yo necesito que sepas cuánto quitas. Que recuerdes los vatios, frecuencia cardíaca, que sepas sobre todo qué cantidad de resistencia quitas. Quita y recuerda. Recuerda lo que has quitado. Media vuelta, una vuelta, yo qué sé, 3 vueltas. Recordarlo es importante a partir de ahora. Es el tercero, recupera. La misma recuperación que hemos hecho. Poco tiempo, así que aprovecharla al máximo. Todos los cambios que necesitemos. Que sea algo que incluimos en esta recuperación y que se queda para las próximas. Todos los cambios que necesitemos para mejorar la recuperación, para mejorar cómo nos sentimos. Como te dije, cada vez hablo menos de porcentaje. Tú tienes la referencia de los primeros, puedes cambiarlo, busca también sentirte bien. I grew up in the world, a citizen, a friend and a girl, watching greed surpass and giving, everyone consumed with their own living. If money could talk, they'd ask us all to share what we've got, 'cause I can't seem to find equality in the humankind. 20 segundos. Todo el mundo recuerda la cantidad que quitó. Empieza a subir y todavía no alcanza esa cantidad. Como lo hemos hecho en las anteriores, empezamos a subir antes de colocar los 3 aumentos. Ahora igual. Tenemos la referencia de resistencia alta. Empieza a subir sin llegar. Voy a contar 10 segundos. Esa es la diferencia. En 10 segundos tenemos que alcanzar la misma cantidad. Ya no son 3 aumentos. 10 segundos para llegar. 10, 9, 8, 7, mismo vatio, 6, misma cantidad, 5, 4, 3, 2, 1. Esa es la diferencia. Llegar antes a la misma cantidad lo hace más exigente. Vamos. Si quieres más estímulo, sube el volumen. Venga. Unos cascos para no molestar a los vecinos. Venga. 40 segundos. Vamos, vamos. 30. Diez. 5. Recuerda la cantidad que quitas. Recuerda tus vatios. Venga. Velocidad ligera, igual que en las recuperaciones anteriores.
incluimos en los cambios. Siempre que necesites, como te dije en el anterior, cambia. Cambiar significa, si el corazón no se calma, si la respiración no se calma, menos resistencia, menos velocidad. Hay poco tiempo y los esfuerzos desde el anterior son más exigentes. Y más exigente porque estamos alcanzando la misma cantidad que en todos, más tiempo. Hidrata. En casa hace más calor, hace falta beber un poco más, ¿no? Siempre hay una premisa que es, si siento sed, he esperado demasiado para hidratar. En 20 segundos entramos. La diferencia, empezamos a subir, cuento 10 segundos y alcanzamos la cantidad más alta. En 10 segundos, venga. ¿Listo, lista? Empieza a subir, con calma. Siente el cambio en las piernas, el ritmo, mayor resistencia, te frena la velocidad. 10 segundos para alcanzar la misma cantidad en tu resistencia. 10, vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos. Ya la tienes, si te falta un poco añade. 1 minuto 15 segundos. Vamos. Sube el volumen. Venga. Un minuto. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Quince segundos. 10. 5. Ok. Dejando atrás el quinto para completarlo, recupera igual de eficiente que ha sido en las recuperaciones anteriores. Psychic spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Listo, lista. El sexto ya. Antes de entrar en la montaña y sin miedo, vamos a alcanzar lo mismo que el anterior. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn
ritmo, el sexto, en vez de empezar a subir y luego cuento 10 segundos, desde el principio. 10 segundos, máximo 30, para alcanzar la misma cantidad. Ok, ya, 10. Empieza a subir y a buscar la misma cantidad. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya la tienes? Si no la tienes, te doy 10 más. 5, 3, 2, ok, vamos. Venga. Sigue. 50 segundos. Vamos que si puede. Vamos. 20 segundos. Vamos. 5, 3, 2, ok, quita todos los cambios que necesites para sentir una buena recuperación antes de entrar en la montaña. Hidrata. Puede que te sientas que ya notas el esfuerzo, la fatiga, ¿no? Bueno, a priori la montaña es más progresiva. Eso quiere decir que no vamos a tener tantos cambios de ritmo como hasta ahora. Y a priori eso es más fácil. Es más fácil de controlar. La intensidad más baja para la montaña, si tiene vatios, 75%, 70% en vatios. Y ya no hablo de frecuencia cardíaca, no sé cómo está, no sé dónde estás, es difícil determinarlo, entonces tú eliges una intensidad media, tanto si tienes frecuencia cardíaca como si no. Esa es la base de la montaña que buscamos ahora. Vamos, empieza a subir. Calma, ¿eh? Entonces hay dos cambios en la montaña, comparándolo con lo que hemos hecho hasta ahora. El primero es que ya no vamos a recuperar tanto. Hay descansos y los descansos siguen siendo montaña, con esto que tienes, o poco más, que es la base, que es a lo que vas a volver, a esta resistencia cada vez que quites.
El otro cambio. Retomamos los aumentos progresivos. Y sumamos 1 en vez de 3, 4. Para cada uno de los 3 picos que marca la gráfica. ¿Sí, no? ¿Sí o sí? Venga. Eso es de un amigo suizo que tengo. Que siempre decía sí o sí, siempre. A priori, de nuevo a priori, pequeños los aumentos. La gráfica lo marca. Coloca el primero. Son picos más altos, eso quiere decir que el cuarto nos tiene que dar más cantidad de resistencia. Si quieres conmigo. Tú decides cuándo sentarte, tú decides mantenerte de pie, tú decides no levantarte, tú decides la posición de tu cuerpo en función a donde te sientas más fuerte, donde te sientas mejor para mantenerte en montaña, mantener la velocidad. Coloca el segundo. Si quieres levantarte conmigo, vamos. Puedes seguir de pie, ya lo sabes, sintiendo el esfuerzo ya. Prepárate para el tercero, pensando en el cuarto. Tú eliges la cantidad. Con fuerza, vamos. Respira. Listo, lista. El tercero, antes del cuarto, que es el último. A mi señal, si ya lo has colocado, sigue, tú eres fuerte, vamos. 2. Ok. Tercer aumento. Colócalo. Vamos. Camino a lo más exigente hasta ahora. Mentalízate. Contrólate. Posición, ¿dónde está mejor? Respiración. Puedes seguir de pie. Pocos segundos para el cuarto. Poco tiempo vas a estar con él. 30 segundos, poco menos.
Listo, lista. 5, 4, 3, 2, cuarto. Vamos. $20 segundos. Ok, pausa, quita poco, quita y sigue subiendo. Leve. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. La montaña está ahí. Love can lend your love, but love can break your heart. Más fácil, nos permite descansar. La diferencia, 10 segundos. La misma cantidad que quitas de atrás la colocas. 3, venga. Lo mismo, no es progresivo. 4 aumentos en 5, 4, vamos. 3, 2, 1. 50 segundos. Siempre debes esperar lo inesperado. Es corto. Sí puede, venga. Si te quedas corto, corta, coño, coloca más. Vamos. Venga, venga, venga. 30 segundos. Intenta recordar lo que quitas. Consciente de lo que quitas. 3, 2, ok. Sigue subiendo. Intentando mantener el mínimo, que sigue siendo una montaña. Un descanso. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone and being alone. Lo que te pilló atrás de sorpresa. 100 billion castaways looking for a home. En vez de 4 aumentos, en 5 segundos subir rápido. Enfrente tienes las dos opciones. Yo te voy a marcar 5 segundos para que busques lo mismo. 3 minutos desde ahora, tú decides. O puedes ir colocando por tu cuenta los 4 aumentos. Dos opciones, elige una. Si eliges la de los 5 segundos, va, 5, 4, 3, 2, 1, 2 minutos 40. Si has elegido colocar 4 aumentos a lo largo de este tiempo, tú decides cuándo colocarlo. Venga. Si estás bien arriba de pie, ve, adelante. Dos minutos. Si estás colocando 4, venga. Vamos, vamos. Elige tú una posición, elige tú una posición. Vamos, vamos, que sí puede. Minuto 30 segundos. Si estás colocando 4, venga, a darle. Vamos, vamos, que te acompaño, vamos.
tienes todo como yo y estás manteniendo, venga que si puedes, conmigo si puedes, vamos que si puedes. 1 minuto. Si elegiste la de los 4, coloca ya los 4. Coloca los 4 ya. 50 segundos, vamos. Ya lo tenemos. Libertad para sprintar. Quien quiera, adelante, sin frenarse. Vamos, 15 segundos. 10. 6 repechos, 6 intervalos. Y una montaña de más de 12 minutos. Buen trabajo. Siempre sintiendo un poquito la resistencia, la velocidad que tú quieras. Gracias una vez más por estar, por acompañarme. 50 minutos de pedaleo como lo hacemos en clase y luego tú decides estirar por tu cuenta o como algunos de los vídeos para estirar que están en mi canal o que os he enviado a mis alumnos y alumnas. Y así como hemos completado ya varias clases desde casa, se consigue todo, así que esto también lo vamos a conseguir. Estas pelis de ciencia ficción que estamos viviendo, también las vamos a conseguir. 1 minuto, si todavía no tienes una recuperación amplia, cambia. Segundos. Siempre lo vas a conseguir, ¿eh? Siempre, dale la vuelta. Si no ves la luz en el fondo del túnel, es que no te estás metiendo en el túnel. Métete en el túnel y ahí está. Solo tienes que fijarte bien, con buena actitud, a pesar del túnel. 15 segundos. Estamos frenando poquito a poco. 10. 5. Ok. Tú eliges cómo estirar para volver a la calma, es el objetivo de los estiramientos. Y si quieres hacer un estiramiento más amplio que te ayude de verdad a recuperar, pues tienes varios vídeos, entrenamientos de fin de semana. Ahí encontrarás varias clases en mi canal o de los vídeos que yo he enviado a mis alumnos y alumnas para recuperar bien, ¿vale? Más besos, más abrazos y seguro que nos vemos muy prontico. Adiós.